Entre bucólicos caminos rurales se encuentra oculta esta exquisita casa señorial del siglo XVIII que ha sido totalmente reformada, pero sin perder un ápice de su espíritu original. Como podéis comprobar, se trata de una casa espectacular en una finca de 1 hectárea de terreno, 10.000 metros. El estilo arquitectónico es británico. La fachada, como veis, es imponente. Tenemos esta escalera imperial, magnífica, y tenemos 3 alturas. Vamos a ver el interior, que merece la pena porque es espectacular. Ya en la entrada de la casa vamos comprendiendo la filosofía del estilo de reforma que se ha llevado a cabo, donde se combina, por ejemplo, este portón original, enorme, grueso, pesado, donde se combina muy bien con esta puerta nueva de cristal con un marco de teca. Nada más entrar en la casa nos recibe un amplio espacio diáfano con diferentes estancias. Las vigas son originales, se ha reformado la casa respetando al máximo todo el diseño original y los elementos. Obviamente se ha adaptado al estilo de vida actual para que sea una casa confortable, no le falta nada, climatización, a nivel eléctrico todo es nuevo, fontanería, pero mantiene todo el diseño original. Además, encontramos en la decoración objetos vintage, como este gramófono antiguo y otras cosas que vamos a ir viendo, que todavía, digamos, realzan más esta sensación de estar en una casa histórica que tenemos. A la casa no le falta ningún detalle. Aquí tenemos un despacho, zona de trabajo. Como veis, los espacios están flanqueados por arcos de piedra. Por este distribuidor nos dirigimos a la cocina, que es uno de los espacios más impresionantes de la casa. Aquí, por ejemplo, tenemos un aseo de cortesía, muy interesante, con techos con molduras, un gran lavabo. Es muy elegante. Tenemos mucha iluminación empotrada, como podéis ver. La iluminación se ha cuidado mucho en esta casa. Aquí tenemos la cocina, que es uno de los espacios más amplios e interesantes de la casa, con este techo de madera, muy bien combinado con la campana de inox, con esta isla, con los fogones. Y se han mantenido, como podéis ver, elementos originales tan entrañables como esta cocina antigua, esta chimenea. Como veis, es muy amplio. Aquí también tenemos un arco, tenemos mucha iluminación empotrada. La verdad es que la luz es uno de los elementos que mejor se han cuidado. Tenemos piedra natural en las paredes. Aquí tenemos la zona de lavandería y economato. Como veis, también tenemos luces empotradas con acceso al exterior, conexión con la cocina. Aquí tenemos una habitación que vendría a ser la habitación de servicio, pero es una habitación muy bonita, aunque esté ahora desordenada con estos colchones por encima, y tiene su propio cuarto de baño con ducha. Aquí encontramos la escalera original, que es una escalera muy sólida, con el pasamanos de madera. Fijaros en los muros originales de piedra, cómo se han conservado. Tiene infinidad de detalles exquisitos, como por ejemplo aquí, este techo original de piedra abovedado, junto con el arco, y con estos focos de luz le dan esta iluminación de estilo, este ambiente de iluminación indirecta que realza la belleza de esta arquitectura antigua.
Cuando llegamos a la primera planta, encontramos este emocionante espacio, yo creo que uno de los más interesantes de la casa. Tenemos este salón con chimenea que está flanqueado por habitaciones y con un acceso a la terraza exterior. Y como podéis comprobar, tiene elementos estupendos, como este suelo de madera original que se ha mantenido a través de los siglos en perfecto estado. Aquí tenemos otro tipo de pavimento, también original de la época. Como veis, es muy interesante, es muy bonito. Es una casa realmente maravillosa, con toda la carpintería de la época. Es estupenda. Me encanta esta chimenea de hierro. La verdad, es fantástica. Y aquí tenemos una serie de habitaciones, 4 habitaciones, si mal no recuerdo, ahora las vamos a ver. Esta es la habitación principal. La suite principal es una habitación muy amplia, también con infinidad de detalles. Fijaros en los techos, con las vigas de madera también originales, en perfecto estado. Las molduras, la iluminación empotrada que le da este confort, se crea este ambiente tan especial. Y zona de armarios, tiene 2 ventanas, bueno, una ventana y mejor dicho, una terraza que da al exterior. Fijaros que tenemos vistas del campo. Desde aquí se ven los pajaritos como van y vienen. Es un sitio magnífico. Hay que decir que la privacidad de esta casa también es estupenda. Llegamos por un camino largo y estamos en una zona totalmente rodeados de campo. Este es el cuarto de baño de la suite principal. Tenemos ducha, bañera, lavabo con doble seno, muy espacioso, puertas de época, macizas, de madera. El zócalo, por ejemplo, fijaros en el trabajo de la carpintería original, que bien se ha conservado, es estupendo. Y como veis, en el suelo, en esta suite, tenemos moqueta. Vamos a seguir viendo habitaciones. Aquí tenemos una habitación más pequeña, pero con unas vistas muy bonitas del jardín. El jardín es simplemente maravilloso, luego lo vamos a ver en detalle. Otra habitación más, creo que es totalmente simétrica con la anterior. Como veis, son habitaciones muy confortables, como hemos dicho al principio. La casa está climatizada, los suelos en las habitaciones están enmoquetados, el cristal es doble, la carpintería es de máxima calidad. Aquí, como veis, tenemos mosquiteras para protegernos de los insectos en la temporada de calor, en verano. Aquí tenemos otra habitación más, con una gran zona de armarios. Y lo mismo, bonitas vistas al exterior. Tenemos esa sensación de estar rodeados de campo en todo momento. Parece mentira, pero en estos diseños de casas tan antiguas ya se aprovechaba muchísimo el espacio, se trabajaba mucho la dirección de la luz. De nuevo encontramos elementos de decoración vintage, como esta antigua radio, o por ejemplo este sofá de madera maciza, muy antiguo, que todavía realza más el estilo de casa de época.
Aquí tenemos un amplio cuarto de baño con armario y vestidor, y tenemos ducha y bañera. Como veis, es espacioso y está perfectamente acabado, es todo muy confortable. Aquí las habitaciones tienen los techos inclinados, porque vendría a ser lo que es la guardilla de la casa, pero tiene unas habitaciones muy interesantes. La más interesante es esta. Es una habitación amplia, suite, también muy confortable, como todas las habitaciones de esta casa. Como veis, tiene todo este panel de armarios. También continuamos teniendo la misma climatización que en el resto de la casa. Y aquí tenemos este lavabo de estilo retro y esta gran ducha, y con las vistas del exterior. Es una habitación realmente bonita. Tiene muchísimos detalles, como por ejemplo estas tejas invertidas que proyectan la luz hacia el techo y que están muy bien integradas. A pesar de ser un elemento bastante diferente del estilo de la casa, está muy bien integrada con todo lo demás. Y esta última habitación es muy pintoresca. Como veis, tiene los techos inclinados, el acceso más bajo, pero cuando llegas aquí es muy interesante. La verdad es que es muy bonita, porque es una gran habitación. Como podéis ver, hay 3 camas y una vez más tenemos unas vistas del campo maravillosas. Tiene muy buena iluminación. Esta casa no tiene simplemente un importante valor arquitectónico por su belleza, por su ubicación y otros numerosos elementos, sino que además tiene una importancia fundamental por sus conexiones históricas. El gobernador inglés Richard Kane solía pasar las noches en esta casa, en la planta de arriba, en sus trayectos de Mahón a Ciudadela, en una época en que el modo de transporte era el carruaje. El exterior de la casa está repleta de espacios con mucho carácter, de elementos etnológicos, como por ejemplo esta anilla original, que era lo que se utilizaba para atar al caballo. Y aparte de la casa principal, disponemos de un anexo completamente independiente para alojar invitados, perfectamente terminado, muy confortable, como veis, con todo lujo de detalles. Esta estancia es muy amplia, con techos altos, vigas de madera. Estamos completamente rodeados de piedra natural. Y este arco nos lleva al cuarto de baño, donde tenemos un doble seno con grifería retro y una amplia ducha. Y por si no fuera suficiente, no solo tenemos una casa espectacular de época, sino que tenemos unos jardines maravillosos, fantásticos, repletos de espacios con diferentes ambientes. Aquí, por ejemplo, tenemos este empedrado de marés con una fuente en el centro, rodeada con estos bancos antiguos. Tenemos diferentes jardineras con dibujos geométricos, todo es muy bonito, todo muy cuidado, muy detallado. Me encanta este túnel cubierto de hiedra, porque toda esta hiedra, esta sombra, porque además hoy es un día caluroso, con bastante sol, ya estamos en verano, me encanta la atmósfera que
que le da. Es fantástico, le da así un aire romántico de época total. La piscina es estupenda, es una piscina rectangular, larga, con el mosaico de color azul con aguas, oscuro, que encaja perfectamente con este diseño de jardín, que es una mezcla de jardín renacentista con jardín natural mediterráneo. La terraza es de piedra de marés y, a juzgar por la cantidad de iluminación que voy encontrando, de puntos de luz en el suelo, aunque no he visto la casa de noche, me puedo hacer una idea de lo maravillosa que debe ser por la noche con toda esta iluminación indirecta, con todos estos focos a pie de los árboles y en el suelo que voy encontrando por la casa. Entre los innumerables elementos que encontramos en el exterior, aparte del maravilloso jardín, encontramos zonas habitables, como por ejemplo esta pérgola con columnas de piedra, con una mesa en el centro, que es un sitio ideal para celebrar comidas en el exterior. Y además tenemos un elemento arquitectónico muy curioso, que es este pabellón que vemos al fondo. Aquí también tenemos una caseta antigua con esta parra que por lo menos debe tener pues 100 años, a juzgar por el grosor de su tronco. Como hemos visto, hemos visitado una casa de época exquisitamente reformada, en un entorno de máxima privacidad, con un maravilloso jardín rodeado de naturaleza, con espacios, con todo tipo de ambientes. En definitiva, una propiedad única e irrepetible, con además muchas conexiones históricas. Fíjate qué curioso es que tiene tantos sitios diferentes. Esta zona de sombra, con árboles maduros, jardineras. Es que es una pasada. Mira, aquí tiene, por ejemplo, una especie de laberinto de seto. No es el de la película de Harry Potter, pero está muy bien por el tamaño del terreno. Y fíjate las diferentes áreas, las construcciones, es que no le falta nada, ¿eh? Es una pasada. Aquí, mira, por ejemplo, me asomo. Mira, ¿vas grabando? Mira que a mí no me gustan las fuentes demasiado, ¿eh? Pero esta, la verdad es que me llama la atención. Es una pena que no la hemos encendido para el vídeo. Teníamos que haberla encendido. Y estos bancos me encantan. En mi casa tengo uno parecido. Está muy bien. Sí, sí. Mira, y además los dibujos que tiene esta especie de parterres y tal, con césped. Mira, y estos son plantas aromáticas, ¿eh? Está muy bien.